Ya estamos muy bien. Bueno, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Les saluda el maestro Alfredo Calderón del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. En esta ocasión nos acompaña como ponente la maestra María Milagros Pérez Ruiz. Maestra, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un gusto. Al contrario, un honor que esté con nosotros y que comparta sus conocimientos con nuestra comunidad jurídica. No, al contrario, gracias por la invitación y bueno, agradezco precisamente a la maestra Delia, al maestro Alfredo, la distinción para compartir con ustedes la experiencia y por supuesto la retroalimentación que de esto resulta. Sí, muchas gracias, maestra. Pues compañeros, antes de iniciar, voy a presentar a nuestra ponente de esta noche y pues la verdad es que es una de las juzgadoras más preparadas que tiene pues nuestro país. Es licenciada en Derecho por la UNAM de la FES Acatlán. Obtuvo la medalla Gabino Barreda, que es una gran distinción y creo que pocos pueden decir que obtuvieron esta gran presea en generaciones anteriores. Es maestra en política criminal por la misma institución. Tiene un máster internacional en sistemas penales comparados y problemas sociales por la Universidad de Barcelona. También cuenta con una maestría en Derecho Procesal Penal por el Centro de Estudios de Posgrado. Eh, Cuenta también con una especialidad en juicios orales y con estudios de doctorado en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Y bueno, respecto a su trayectoria profesional, es muy enriquecedora. A nivel federal, se desempeñó como oficial judicial en los juzgados sexto de distrito en materia penal en el Distrito Federal y primero de distrito en materia penal en el Distrito Federal también. Decirles de igual forma, pues que fue postulante en materia penal y amparo. Posteriormente se incorporó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, primero como actuaria en el Consejo de la Judicatura de la ciudad, después como secretaria auxiliar encargada de la sección de amparo de la Secretaría General del Consejo de la Judicatura de la misma ciudad. Posteriormente se desempeñó como secretaria técnica adscrita a la ponencia 6 del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Posteriormente como secretaria proyectista comisionada a la 9ª Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es decir, pues ha estado a nivel federal en la judicatura, en el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, estuvo ya como proyectista en salas penales, ¿no? Posteriormente, pues fue designada juez 16º del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y actualmente es juez 55º de esta ciudad y bueno, pues también realiza actividad académica en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestra, pues un honor siempre que esté con nosotros. Al contrario, gracias por la reseña. Solo nada más actualizando que en este momento me desempeño como juez 38º del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número 4, aquí en la colonia Doctores, a sus órdenes. Y pues agradezco la introducción y bueno, el maestro amablemente me invitó a compartir con ustedes el tema relacionado con el recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, un recurso novedoso para el sistema de justicia en la actualidad, porque anteriormente la división de las funciones de procuración y administración de justicia estaban determinadas de manera muy particular. El Ministerio Público tenía esa facultad de investigar y de ninguna manera se ponía en consideración la actuación del Ministerio Público y menos frente al órgano jurisdiccional hasta que no solicitaba en todo caso la calificación de una detención y que bueno, se iniciaba el procedimiento ya en sede jurisdiccional. Actualmente, el legislador determinó crear esta figura de este recurso innominado previsto en el numeral descrito con la intención de que el juzgador verifique no solo
esta determinación en cuanto a el impacto jurídico en una carpeta de investigación, sino incluso se ha seccionado ya el análisis de este recurso innominado. Por un lado, las determinaciones del Ministerio Público en cuanto a reflejo jurídico y contenido, no así suplantando la actividad del Ministerio Público como titular del ejercicio de la acción penal. Y ahorita vamos a retomar este tema. Y el otro segmento va dirigido a la actuación del Ministerio Público. Si ustedes se dan cuenta, este recurso innominado ya lo determinó la Suprema Corte y los tribunales colegiados, que también tendrá como finalidad revisar si esas omisiones, si ese comportamiento negligente del Ministerio Público impide que la investigación continúe su sano desarrollo y que eso pues trae como consecuencia a una de las partes en el proceso. Entonces, este también es tema de análisis de control judicial. Entonces, como ustedes pueden observar, a pesar que el artículo 258 es tajante en cuanto a las determinaciones que serán materia de este recurso denominado un medio de impugnación. Es una impugnación contra la determinación del Ministerio Público. Este numeral se faculta al juzgador para verificar el no ejercicio de la acción penal, el archivo temporal, la abstención de investigar y el criterio de oportunidad. Entonces, esas son las determinaciones. Este artículo es muy parco. Refiere que las víctimas tendrán la oportunidad de impugnar ante el juez de control en un término de 10 días a que son notificados de la resolución y que, bueno, si no se presentan a la audiencia quedará sin materia y es una determinación del juzgador irrecurrible una vez que resuelve la petición. Si el recurso es procedente, ordenará la revocación de la determinación y continuar con la investigación. Entonces, esa es en esencia la particularidad de este control judicial del 258. Sin embargo, los tribunales federales, a través de las sentencias sometidas a su consideración, en efecto, se dieron cuenta que no solo estas determinaciones impactaban en la investigación, sino también la conducta omisiva. Y no es que el juzgador se convierta en un órgano revisor de la conducta, de la actuación del Ministerio Público, sino que hasta dónde impacta esa omisión, esa negligencia en la investigación, y eso en detrimento de la procuración y administración de justicia. Entonces, son dos líneas, línea de impugnación propiamente dicha, con un término establecido, y evidentemente, si no se ataca dentro del término, la impugnación es extemporánea y no se da cabida al análisis del control judicial. Y por el otro lado, las omisiones y o negligencias. Entonces, en cuanto a este recurso innominado del 258, bueno, evidentemente, el órgano jurisdiccional no va a determinar la existencia o no del delito. Esto es bien importante, porque las partes controvertidas refieren en audiencia que sí está acreditado el delito con determinados datos de prueba. Y entonces han llegado al extremo de solicitar que se judicialice. Y esto sí ya lo determina la Suprema Corte. No es posible que el juzgador ordene que se judicialice la carpeta porque el juzgador no tiene esa facultad. De acuerdo al 21 constitucional, la facultad del ejercicio de la acción penal, el monopolio constitucional es del Ministerio Público. Incluso ya lo determinó la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al tener este monopolio, tiene la obligación de que cuando tenga conocimiento de hechos constitutivos de un delito, debe de iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial, profesional y a través de todos los medios legales con la intención de conocer la verdad, que es el derecho humano de las víctimas, y con la finalidad de perseguir, sancionar a los transgresores de la ley, por supuesto. Y esta facultad el Ministerio Público la ejerce a través de ese ejercicio de la acción penal, y es una facultad que ejerce frente a la sociedad, pero también frente a las víctimas en particular. Y por supuesto, si no se ejerce esa facultad de una manera diligente, optimizada,
pues eso implica la tolerancia de la impunidad y la tolerancia, al parecer, y de acuerdo a esta óptica, la tolerancia de esa impunidad con la anuencia del Estado, porque el Ministerio Público es parte de ese órgano de procuración de justicia y es el Estado propiamente dicho ejerciendo un poder. Entonces, si el Ministerio Público no realiza su función conforme a estos estándares, entonces evidentemente pues se tolera que grupos o particulares actúen de esa manera impunemente en perjuicio del gobernado. Entonces, partiendo de este parámetro, es que el juzgador pues está impedido, en todo caso, ante este monopolio del ejercicio de la acción penal, para decirle al Ministerio Público en una audiencia de control judicial en cuanto a determinaciones que proceda el ejercicio de la acción penal. Y eso es por ello que se confunden en muchas ocasiones los motivos de agravios en las audiencias. Una audiencia de control judicial que si bien el 258 previene que este recurso es para las víctimas, así lo dice, las víctimas, ofendidos, ofendidos o víctimas tendrán el derecho a impugnar la determinación del Ministerio Público, que también aquí valga aclarar la situación que en muchas ocasiones las víctimas por si no llegan, quien promueve el asesor jurídico, e incluso las víctimas ya ni siquiera se presentan en la audiencia y no por eso pudiera de no atenderse la pretensión. También ya hay criterio sentado en que es innecesario incluso, de ser el caso, que se presente la víctima, siempre y cuando el asesor jurídico, que es el que la viene representando, pues bueno, es el que formula el agravio, porque la audiencia de control judicial en respecto de determinaciones del Ministerio Público se analiza a partir del agravio respectivo. Entonces, el juzgador no va a verificar el todo ni el fondo de la carpeta, sino que esta determinación incide en la investigación. En el caso, vamos a tomar como parámetro un no ejercicio de la acción penal. La autoridad federal, la autoridad ministerial, emite un no ejercicio de la acción penal, notifica a la parte afectada. La parte afectada refiere que no está de acuerdo con esa decisión. ¿Por qué? Porque a su parecer no está prescrita la acción, que es muy recurrente que se solicite el control judicial, porque el Ministerio Público, luego de hacer evaluar la carpeta, determina que la acción está prescrita, es decir, que ese derecho a formular la querella está prescrito. Ese derecho, entonces, hace el estudio respectivo y ya no es posible entrar al fondo del asunto. Entonces viene el día de la audiencia y se hace el análisis respectivo. ¿Qué hace el juzgador? Analiza los motivos de agravio. Dice el asesor jurídico que no está prescrito porque la víctima tomó conocimiento y vamos a suponer que es un delito patrimonial de robo. La víctima tomó conocimiento de ese hecho a partir de determinada fecha. Y el Ministerio Público, de acuerdo a su investigación, dice que es a partir de una fecha anterior. Y por eso advierte que ya había transcurrido el año desde que tuvo conocimiento del delito y del delincuente. Y por lo tanto, la acción está prescrita. ¿Qué viene a hacer el asesor jurídico a la audiencia? Viene a decirle al juez que no está prescrita y sus motivos de agravio se van a centrar específicamente en determinar que su representado tuvo conocimiento en tal fecha y que no ha transcurrido el término tratándose de tal delito. Y eso es lo que el juzgador va a analizar, si el motivo de agravio es esencialmente fundado para determinar la procedencia del medio de impugnación que trae como consecuencia la revocación de la resolución y la continuación de la investigación. En el archivo temporal dice el Ministerio Público, no hay líneas de investigación porque no está acreditada la propiedad del vehículo de que se trata. La factura que fue presentada es una carta factura, pero tiene un endoso y no está a favor del querellante. No obstante esa situación,
no es un documento idóneo porque es una carta factura endosada, cuando lo correcto sería la factura con un endoso. Entonces, esa situación hace nugatoria una investigación, dice el Ministerio Público, y envía el asunto al archivo temporal para que en su momento el afectado pueda acreditar la pertenencia del objeto, el vehículo que se refiere, materia de este apoderamiento por el cual se está querellando, y pueda continuar con la investigación. Pero entonces viene el asesor jurídico a la audiencia y dice que sí está acreditado, que la carta factura sí está a nombre de la persona, no es una carta factura, refiere que es una factura de una aseguradora, y hacen el debate respecto de esta situación. El juzgador podrá determinar, de acuerdo a sus facultades, si es esencialmente fundado, si es verdadera la situación, con las constancias, con los alegatos, se hace el contradictorio. ¿Quiénes acuden a la audiencia? A la audiencia acude el Ministerio Público, asesor jurídico y, de ser el caso, la víctima. En muchas ocasiones han promovido medios de impugnación los imputados. Ustedes dirán, bueno, si es un ejercicio, ¿cómo va a promover un imputado un medio de impugnación? Si le beneficia, es un no ejercicio, pues sí los promueven, porque el no ejercicio está basado precisamente en una figura jurídica diferente, por ejemplo, y al imputado no le conviene ese no ejercicio en cuanto a su esfera jurídica. Y si se da el caso, en el 258, en el recurso innominado está reservado, de acuerdo a la ley, única y exclusivamente para la víctima. Sin embargo, también hay criterios sentados que no necesariamente puede, o solo la víctima la que puede recurrir, sino también puede recurrir el imputado. ¿Por qué? Porque vamos a que este principio toma vigencia con el artículo 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las partes que intervengan en el procedimiento penal tendrán las mismas oportunidades para sostener acusación o defensa. Y partiendo de este principio general, es que entonces el imputado también tendría la facultad de promover un medio de impugnación de esta naturaleza. Les voy a decir que técnicamente los imputados sí promueven, no tanto en cuanto a determinaciones, sino generalmente en cuanto a omisiones del Ministerio Público. Recuerden que decíamos que este estudio se secciona en determinaciones, que son las que estamos atendiendo, y ahorita nos vamos a las omisiones. Entonces, en cuanto a las determinaciones del Ministerio Público, continuamos que es estrictamente, son 4 determinaciones las que previene ese medio de impugnación. Entonces, ustedes promueven, se resuelve en base al agravio, y la consecuencia es revocar la resolución y continuar con la investigación. O bien, por ejemplo, es una abstención de investigar, pues dice el Ministerio Público, es que ya no hay elementos para continuar, no hay líneas de investigación que seguir. Por lo tanto, es que me abstengo de investigar. ¿Esto a quién le causa perjuicio? Pues evidentemente a la víctima. Se querelló, denunció, etcétera, y el Ministerio Público no desea seguir investigando, aportando una resolución. Generalmente, pues las partes interesadas se abocan en un primer agravio, y en general es a la falta de motivación y fundamentación de las determinaciones del Ministerio Público. Y bueno, ya de acuerdo al caso en particular, pues en muchas ocasiones los abogados aportan agravios relacionados con el fondo del asunto. Y reitero, el juzgador no tiene la facultad de decidir si hay o no delito. Su facultad va al hecho de que si hay líneas de investigación suficientes para continuar precisamente indagando, y que a la postre el Ministerio Público decida si va a ejercer o no acción penal. Generalmente en las audiencias yo les digo a los ministerios públicos, advierto que sí hay elementos para continuar investigando, en virtud de que en este delito de despojo, que bien refiere a usted,
que ya no hay líneas de investigación, el hecho es de que el querellante está acreditando la pertenencia, si bien ese no es el motivo generador, porque el despojo protege no solo la propiedad, sino también la posesión, está acreditando que estaba viviendo en el domicilio cuando llegó después de unas vacaciones y en el domicilio estaban cambiadas las chapas y además ya estaba otra familia viviendo. Y entonces el Ministerio Público pues dice que no hay materia para investigar porque esa otra familia está señalando que tiene un mejor derecho. Entonces, el juzgador advierte estos elementos jurídicos del delito, advierte que sí puede haber materia porque esa otra persona dice tener un mejor derecho y aporta un documento privado de un arrendamiento y que por eso tiene mejor derecho porque el dueño le rentó y la persona que es el dueño técnicamente en ese documento no es la misma persona que tiene estas escrituras y que aporta elementos de que él vivía en ese domicilio hasta que se fue de vacaciones y regresó y ya no pudo entrar a su casa. Entonces, pues el juzgador analiza estos elementos que objetivamente pudieran dar pauta a que sí se pueda dar un delito. Yo les digo en las audiencias, investigue, verifique, realice los actos de investigación que de acuerdo a su investidura estime pertinentes y nos vamos al 131 del Código Nacional en comunión con el 21 constitucional. El Ministerio Público está facultado para recabar todos los medios de prueba, todos los datos relacionados con medios de prueba inclusive, todos los datos relacionados, todos los actos de investigación, todas las evidencias necesarias para lograr fincar una resolución. Entonces, hecho que sea, le digo al Ministerio Público, usted podrá resolver lo que estime pertinente, de acuerdo a su investidura, porque yo puedo advertir que hay un hecho que pudiera constituir un delito, pero volvemos a que ¿quién es el titular de la acción penal? Es el Ministerio Público y a él le corresponde decidir si hay o no un delito. Entonces, en estricto sentido, este recurso innominado en muchas ocasiones se ha confundido en razón a que vienen ante el control judicial, promovieron un acto de investigación y el Ministerio Público no ha hecho caso de esa promoción. Es más, la ingresaron en una área y el Ministerio Público a cargo. Ya saben ustedes que en la Fiscalía hay divisiones, tienen una logística. Unas personas judicializan, otros son integradores, otros son titulares de las mesas, cada quien tiene sus funciones. Y llega el litigante, y ustedes los que son litigantes lo saben, llega el litigante a la Fiscalía y dicen, yo no tengo la carpeta se pasó a tal mesa, es el integrador, es mis superiores, y al rato promueven y recibieron en oficialía y la promoción nunca llegó. Y entonces vienen a promover recurso innominado. Sí, técnicamente es un recurso innominado, pero no por una determinación, porque no se va a atender un acuerdo, no se va a atender un acto de investigación propiamente dicho, sino lo que se va a atender ahí pues es la conducta del Ministerio Público omisiva y entonces no es una determinación, es una audiencia por omisiones del Ministerio Público. Determinación son específicas, quién tiene ahí el derecho explícito de impugnar, la víctima tiene 10 días y el día de la audiencia llega el Ministerio Público y la víctima no se aparece. No hay víctima. Entonces, ni hay asesor jurídico. Entonces, el juzgador analiza y efectivamente verifica si está bien notificado, porque si la víctima está bien notificada y no se presenta en la audiencia, pierde el derecho. Aquí sí pierde el derecho. La audiencia se decretará sin materia. Y esta resolución, recuerden que en el último renglón de ese 258 dice, es inapelable. No admite, bueno, no dice inapelable, dice, no admite recurso alguno. Que sea aquí, por ejemplo, ya pasaron los 10 días. Ya pasaron los 10 días y presenta al día siguiente, el día 11. El día 11 a las 9 de la mañana presenta la promoción. Dice el juzgador, a ver, se hace el cómputo, está extemporáneo. Y dice, no, es que yo vine
unidad de gestión, a la dirección ejecutiva o al área correspondiente aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, y cierran a las 3 de la tarde. Entonces ya no me recibieron la promoción, también hay criterio sentado. Si ustedes llegan a la unidad de gestión a las 3, 5 de la tarde, ya no les van a recibir porque hay un horario administrativo. ¿Quién estableció ese horario administrativo? El Consejo de la Judicatura. De 9 a 3, viernes de 9 a 2. Y llego a las 3, 5 a presentar mi promoción, no me la van a recibir, pero hay criterio sentado. También que la puedo presentar al día siguiente a primera hora. Porque el órgano a donde tengo que presentarlo, y esto es en materia de amparo, el órgano donde la tengo que presentar no trabaja las 24 horas y la ley dice 10 días. Y los 10 días son 24 horas de cada uno. Entonces yo llego a las 15 horas, todavía faltan muchas horas para que terminen las 24 horas. Entonces estamos hablando prácticamente de 9, que son 3 de la tarde, 9 horas, 10, 9 horas. Entonces, ¿qué es lo que procede? Hasta esto hay que analizar en el control judicial. Entonces, el juzgador analiza esa situación y verifica, le da cuenta al auxiliar y le dice que está presentada fuera de tiempo, pero hay que ver cuándo se presentó y por qué, cuál es su argumento, porque en muchas ocasiones pasaba, en las audiencias llegaban a debatir y decía el Ministerio Público, sí, está presentada en forma extemporánea porque le vencía el día 31 de mayo y la presentó el 1 de junio. Y el juzgador verificaba, es cierto, está fuera de tiempo, sin materia, es extemporáneo. Entonces, pero no, es un criterio sentado que como materia de amparo, el órgano tiene sus oficinas abiertas hasta las 15 horas, puede presentarlo al día siguiente a las 9 de la mañana. Y entonces ya se podrá atender el control judicial de esa impugnación. Entonces, los agravios que promueve el impugnante van en estricto sentido en cuanto a la resolución, no en cuanto a si hay delito, no en cuanto aquella persona es responsable, no. El agravio va dirigido a la propia resolución. ¿Cuál fue la materia por el cual se dictó el no ejercicio de la acción penal? Por prescripción, porque no hay delito. Es archivo porque no hay querella acreditada, porque este no es un fraude, este es un incumplimiento a contrato, es una cuestión meramente civil, no hay delito. ¿Qué dice el agravio? Falta de motivación, falta de fundamentación. Entonces, los agravios tienen que ir dirigidos a controvertir la determinación, no el fondo del asunto, porque es muy recurrente que lleguen con todos sus datos, sus actos, sus aportaciones a señalar que sí hay un delito de fraude, porque no es un incumplimiento de contrato, porque no fue que no cumplieran ese contrato de construcción, sino el hecho es de que le engañó al construir el edificio, utilizó materiales de menor calidad y por supuesto el edificio tiene grietas y hay un daño estructural, que hay un fraude específico. Entonces, no es un incumplimiento del contrato, de que el constructor no empleó los materiales adecuados, sino es un fraude a través de un engaño. Entonces, eso es lo que debe de atacar en la materia del agravio, por lo que hace precisamente a esta determinación del Ministerio Público. Entonces, es importante aquí también señalar que en muchas ocasiones el Ministerio Público refiere que no está en posibilidad de atender los agravios propuestos porque la carpeta no la tiene. Porque la carpeta, como era el no ejercicio, pues ya la mandó a otra área o como que ya estaba en el archivo. Esa no es excusa. Técnicamente, la facultad del Ministerio Público
es una facultad de facto y no de resultado. Entonces, si el Ministerio Público se duele de que no hay personal, se duele de que tiene muchos asuntos, se duele de que la carpeta no la tiene, se duele de que la carpeta ya está allá en el archivo si es un archivo temporal, eso no es justificación. Ninguna de esas situaciones es justificación en razón al debate. Y si no hay contestación de agravio, esto es teoría pura procesal, evidentemente el agravio del impugnante será eficaz para lograr su objetivo ante la nula contradicción por parte del Ministerio Público. Eso todos ustedes procesalistas lo saben. Entonces, este recurso innominado se ha prestado mucho también a que pues vienen a quejarse ante el órgano jurisdiccional, por la conducta del Ministerio Público. Aquí nos vamos a la segunda sección, a la sección de las omisiones. No se trata de una queja propiamente, sino se trata de una demanda efectiva con la intención de que el Ministerio Público realice su trabajo, sus funciones previstas en la ley 21 constitucional, 131 el Código Nacional y leyes orgánicas. Entonces, realice su trabajo. Le pedí una probanza desde hace 2 meses y no acordado. Le pedí un acto de investigación que pidiera ante la Comisión Bancaria de Valores una información. Ya sabe que no la puede solicitar, posiblemente no la puede solicitar, sin embargo, no les informa que requiere control judicial y que lo hará en su oportunidad. Y las omisiones podrán ser todas las que ustedes se imaginan en las carpetas. Claro que hay unas situaciones de omisiones a revisar. Por ejemplo, el imputado. Vamos, el imputado viene y dice, es que no me prestan la carpeta. Es una investigación por un delito de fraude y no fui a la agencia y no me prestó la carpeta. Vengo y genero audiencia por omisiones del Ministerio Público. Pues esas omisiones no son, no se pueden atender como tal, porque ustedes bien saben que si el imputado no se ha judicializado la carpeta, no se ha citado para audiencia inicial, no podrá tener acceso, salvo que ya lo hayan entrevistado. No podrá tener acceso a la carpeta y hay disposición expresa. Entonces hay que analizar la omisión. En muchas ocasiones es que desde hace 3 meses le pedí un acto de investigación y no lo ha hecho. Y es que desde hace 2 meses promoví y no tiene la promoción. Lo que les decía, ¿no? No tiene la promoción porque está presentada en algún lado y desconozco cuál sea la logística o la forma de cómo se canalizan las promociones, pero en recurridas ocasiones el Ministerio Público trae la carpeta y no tiene esa promoción porque nunca se la entregaron. Entonces, bueno, e inclusive en audiencia se ha hecho el ejercicio de que déle una copia en este momento, la tiene, la tenga, la atienda y le comunique. Otra situación también muy recurrente es la falta de notificaciones. Y que dicen, es que la notifiqué por estrados, pero si era, no sé, un acto de investigación que te pidió hace 3, 4 meses. Sí, pero como no encontré, lo notifiqué por estrados. Ese es muy recurrente también. O las notificaciones vías electrónicas sin cerciorarse que las hubieran recibido. Entonces, cualquier conducta que el Ministerio Público muestre y que ésta tenga como objetivo la paralización de la investigación, evidentemente es una omisión. ¿Cómo resuelve el juzgador las omisiones? El juzgador no puede regañar al Ministerio Público, evidentemente no, porque no es su facultad. El Ministerio Público tiene su órgano de control interno, en donde se le inician procedimientos administrativos. El juzgador aquí lo que va a determinar si esta actuación negligente u omisiva del Ministerio Público, si esta actuación incide en la investigación, incide a tal grado que violenta ese derecho humano a conocer la verdad. Y en omisiones sí son muy recurrentes también que vengan las omisiones relacionadas con la actuación frente a imputados. Es decir, las omisiones vienen imputados o víctimas, indistinto, ¿no? Indistintamente. Porque, bueno, incluso
es importante destacar que en materia de amparo, al imputado, si el imputado no le parece cómo resuelve el juzgador por alguna razón, le afecta a sus intereses, le violenta derechos humanos, puede promover el amparo técnicamente. Entonces, e incluso es importante destacar que el imputado, al advertir una omisión del Ministerio Público, ni siquiera es necesario que agote este recurso innominado, porque es el imputado y el 258, vamos a suponer, el 258 está reservado para las víctimas, que en sí tienen que agotar el recurso innominado para irse al amparo. Ahí está la distinción. Pero hablando y continuando con las omisiones del Ministerio Público concretamente tienen que incidir en la investigación. ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo resuelve el juzgador las omisiones? Ordena, detecta las omisiones y ordena que se continúe con la investigación. Entonces, el juzgador escucha el material, los motivos de agravio, porque también son motivos de agravio. Escucha los motivos de agravio. No me contestó, no me resolvió, no giró, tiene la carpeta paralizada, no citó a mis testigos, no ha citado, no ha enviado los oficios para localizar al probable interviniente. No obstante que le di la información, no ha enviado ni oficios hacia plataformas para buscar el domicilio y pueda ser citado. O sea, cualquier cantidad de omisiones o negligencias, porque también son negligencias. Negligencia cuando el Ministerio Público acuerda una promoción por otra o la tiene perdida, que pues es una negligencia, porque el gobernado no tiene la culpa de la logística del Ministerio Público, ¿no? De la logística de, pues, cómo se van a canalizar las promociones. Entonces, evidentemente, una vez que el juzgador detecta esa omisión por parte del Ministerio Público, bueno, pues determina que hay omisiones, esa es la resolución, e instruye como consecuencia al Ministerio Público, bueno, ya será a criterio de cada juzgador, 5 o 10 días o los que sean necesarios para que realice el acto que faltó de hacer o los que nunca hizo o localice la promoción, porque esta es una consecuencia. Resolución, pero tiene un resultado. El resultado es la instrucción al Ministerio Público. ¿Dónde está esa facultad? Precisamente en la facultad de debida diligencia que tiene el juzgador, de actuar de manera oportuna, eficaz, eficiente y responsable, que es el actuar del juzgador en razón a esta función que le fue impuesta precisamente por el Estado. Y entonces dentro de este actuar, pues la obligación es de acuerdo a este 258, que se destacó que este recurso innominado va aún a la conducta del Ministerio Público en la tramitación de la carpeta, pues es incitar al Ministerio Público para que le continúe con la investigación, para que genere los actos de investigación. Es más, la carpeta está detenida por alguna razón. Generalmente me gusta en las audiencias obtener la información y creo que es en general los juzgadores, primero la información necesaria para originar el contexto. Es decir, se llega a la audiencia de omisiones del Ministerio Público. Como aquí no hay una temporalidad específica, como en las determinaciones, alguien me podrá decir, pero tendría que seguir una regla. Sí, evidentemente, en algún momento los tribunales federales determinaron que tendría que seguir las mismas reglas. ¿Por qué? Porque evidentemente se trata de un recurso extraordinario, ¿no? Pero a la práctica no es posible al advertir omisiones o negligencias de seguir una regla de temporalidad, porque en muchas ocasiones incluso la omisión va de la mano de la falta de notificación. Entonces, las omisiones, una vez que las detecta a la persona que le duele, a las que les duele esas omisiones, es por lo que solicita la audiencia. Entonces, generalmente para originar ese contexto y escuchar la materia del agravio, pues, cuándo se inició la carpeta, cuándo fue el último acto, qué delito, si la persona que está ahí
tiene alguna personalidad, es imputado o es víctima y que, bueno, si la carpeta no está determinada. En muchas ocasiones se están doliendo de una omisión y la carpeta ya está determinada y nunca les notificaron, ya está determinada. Yo específicamente en ese tipo de audiencias atiendo la omisión y si hay materia para debatir la resolución, de una vez se atiende. ¿Por qué? Porque hay que privilegiar el principio de concentración. Entonces, si hay materia, si es que puede debatir el asesor jurídico, ese no ejercicio desde este momento sería atacar los dos frentes, tanto las omisiones, pero también la determinación. Entonces, en ese sentido, generando el contexto con esta información, ahora sí se escucha la materia del agravio y el juzgador está en posición de advertir si hay omisión o no y determinar, por tanto, a que el Ministerio Público realice los actos que estime pertinentes en aras de continuar con la investigación, porque lo que se pretende es que las investigaciones no se queden paralizadas y precisamente la autoridad federal en los diversos criterios que ha emitido después de que se estableció este recurso innominado en la ley como una herramienta diseñada para la víctima, para atacar las resoluciones que impiden continuar con la investigación, como son el no ejercicio, el archivo, la abstención o el criterio de oportunidad. Entonces, bueno, la intención pues es lograr investigaciones profesionales. Además, por supuesto, refiere que de acuerdo a la exposición de motivos de este artículo 258, tratándose de esta audiencia de impugnación, por ejemplo, del no ejercicio de la acción penal. Entonces, el juez de control, con base en el principio de contradicción que se ha hecho mención, solo puede decidir precisamente lo que los asistentes refieran, es decir, se les da la oportunidad en el contradictorio, sus argumentos jurídicos de quienes tuvieron la oportunidad de acceder a todos los datos de prueba. Y entonces ya la otra parte tendrá la posición de oponerse a esos argumentos con la refutación y el juzgador ya determinará. Entonces, esta resolución que emite el juzgador en cualquiera de los dos segmentos, sea determinación o sea omisiones, no admite ningún recurso. Por supuesto, procede el amparo en contra de estas resoluciones y el amparo lo que va a verificar es si la decisión del juzgador, ya sea en revocar, en confirmar determinación o en señalar que existen o no omisiones, es violatoria de derechos humanos. Si es violatoria de derechos humanos, procederá a la concesión del amparo y decretará los efectos. Y si no, pues negará el amparo. Entonces, en ese sentido, es pues importante que se conozca cuál es la esencia de este tipo de recursos innominados, porque es la gran novedad del sistema de justicia. Es de las grandes novedades, porque el juzgador conoce de esta carpeta a través de los argumentos, los motivos de agravio, sin que la carpeta esté judicializada. Ojo, nota, sin que esté judicializada, pero también puede haber omisiones del Ministerio Público estando judicializada la carpeta. Este es un tercer punto, un paréntesis. ¿Por qué dicen? Ya está judicializada la carpeta, ya hay una audiencia inicial sin detenido solicitada, o bien incluso está vinculado y está en investigación complementaria. Pero el defensor está solicitando un acto de investigación al Ministerio Público para sostener una teoría, y esto con la intención de refutar esto ya en una etapa intermedia y posteriormente en una etapa de juicio. Entonces, está solicitando en un delito de lesiones culposas por tránsito de vehículos una opinión de un perito en tránsito diverso, porque la que se recabó por parte de la Fiscalía, que es un perito oficial,
pues advierte que tiene algunas inconsistencias y como no hay momento para debatir el contenido de esa opinión hasta juicio y la única manera sería con la refutación, entonces va a solicitar un acto de investigación de alguna experticia relacionada o bien él quiere solicitar un experto particular. Y que le está solicitando al Ministerio Público datos relacionados y no le proporciona la información o hace caso omiso a la petición de algún perito diverso. Pero está en complementaria. Entonces, si nos partimos del 258, dirían ustedes, bueno, si es el 258, quiere decir que la carpeta no está judicializada, porque estamos hablando de determinaciones del Ministerio Público y estamos hablando de omisiones y o negligencias que impidan continuar con la investigación, que sí laceren esa investigación. Y entonces ahora me dices, tu juzgadora, que también puede ser en investigación complementaria, sí, en omisiones y o negligencias. En la investigación complementaria se puede dar porque ustedes bien saben que esta carpeta es de ustedes todo el tiempo hasta que deja de ser de ustedes cuando se convierte allá en una audiencia de debate ya del tribunal porque ya se desahogan las pruebas y ya son de análisis de juzgador. Pero mientras ustedes tienen la carpeta, mientras está en investigación, la carpeta es de ustedes. Tan es de ustedes que ustedes conocen toda la carpeta. Todo, cualquier acto de investigación nuevo, cualquier situación que implique alguna resolución en la carpeta, todos los que involucrados la tienen que conocer. Entonces, en investigación complementaria se dan mucho también las omisiones. El Ministerio Público hace caso omiso. Incluso de la propia víctima, la propia víctima solicita la intervención de un perito en trabajo social. Es un delito de índole sexual y que ya hay un dictamen en materia de psicología, pero para determinar una situación sobre otros aspectos de reparación del daño, le solicita al Ministerio Público la intervención de un perito en trabajo social. Y el Ministerio Público ha hecho caso omiso de esa petición. La víctima puede y tiene el derecho de acudir ante el juez a decirle que el Ministerio Público no está cumpliendo con su solicitud, está incurriendo en omisiones y esas omisiones inciden en el derecho humano que tiene esta víctima precisamente a esa reparación integral. Y se dan cuenta que ya está en investigación complementaria, ya está judicializada la carpeta. Entonces, en este paréntesis, también pudiera atenderse el reclamo por parte de los involucrados, aún cuando la carpeta ya está en complementaria. En el caso, vamos a tomar como base, ya sean determinaciones u omisiones. ¿Quiénes tienen que ser citados? Bueno, son determinaciones, pero no está identificado el imputado, pues lógicamente que no hay materia para solicitar la presencia del imputado o del investigado, porque bueno, técnicamente no es imputado. En investigación inicial es iniciado, es investigado. Bien, ustedes saben, a grandes rasgos, la investigación pues, se divide en dos grandes etapas. Investigación inicial, que inicia con denuncia y o querella, e investigación complementaria, que es cuando la carpeta ya se judicializó, lo que conocemos como el ejercicio de la acción penal, ya se llevó a cabo la formulación de la imputación y está fijado el rumbo de la investigación a través de la vinculación al proceso y señalado el plazo de investigación complementaria. Entonces hay una etapa inicial y una etapa complementaria. Entonces, en la etapa inicial puede ser que el investigado, en esta etapa inicial, antes de que llegue a control judicial, aquí el investigado pues, no se conoce, en muchas ocasiones no se conoce. Homicidio por tránsito de vehículos, la persona es atropellada y ese conductor se dio a la fuga, no lo localizan, se presenta la denuncia y no se sabe quién es contra quien resulte responsables. Entonces, por alguna razón no se ha hecho un acto de investigación o se emite un ejercicio, cualquiera que sea la razón para la cual ustedes formulan su petición de este recurso ante el juez de control, bueno, pues aquí ¿quién va a ser citado? Pues solo la víctima, por supuesto, y
el Ministerio Público. Pero ¿qué hay cuando ya está identificado? ¿Qué hay cuando el investigado ya acudió o ya acudió a sede ministerial? Vamos a recordar lo que hace un momento decíamos, que en el caso de que cuando se solicita que consulte registros y que el imputado viene o el investigado viene y dice, me duelo de que no me presta los registros, y la excusa es de que, o bueno, la excusa legal es de que no ha sido citado y no se ha ejercitado acción penal y por lo tanto no puede revisar la carpeta hasta entonces, como bien lo refiere la ley. Pero ¿qué hay? Sí, él pues sabe que está esa investigación y refiere que es sabedor del asunto. Entonces, ¿será citado? Definitivamente. Hay criterios, y es un criterio muy reciente que dice que atendiendo a ese derecho de audiencia y al principio de contradicción, todos los involucrados deben ser citados, porque definitivamente un no ejercicio de la acción penal va a incidir en la esfera jurídica de la persona investigada, porque si el juzgador ordena revocar el no ejercicio de la acción penal, va a incidir en la esfera jurídica. Entonces, a una audiencia de control, si ya la parte investigada está identificada, hay manera de citarlo, tiene que citarse a la audiencia frente al juez de control para que también manifieste lo que su derecho corresponde. Entonces, resumiendo, por si hay algún segmento de preguntas, resumiendo de manera muy genérica, hay mucha información, hay mucho criterio específicamente sobre omisiones del Ministerio Público, cuál es la actuación del juzgador, pero técnicamente en determinaciones es verificar que la resolución que dio por concluida esa investigación se ajuste a la legalidad. Y si los agravios en razón a motivación y fundamentación son eficientes, proceder a la revocación y, por supuesto, la instrucción de que continúe con la investigación y agotar las líneas de investigación que ahí se pudieron advertir. En omisiones y o negligencias del Ministerio Público. Detectada la omisión o negligencia, la intención es instruir al Ministerio Público para que continúe con la investigación, le dé celeridad, sanee el vicio apuntado. Es decir, no hay notificaciones, ordenar que se realicen en los términos descritos. No hay atención de promociones. La ley dice que en 3 días tienes que responder, Ministerio Público, responden dentro del término. E incluso el juzgador está facultado para imponer medida de apremio en caso de incumplimiento. Generalmente yo instruyo a los ministerios públicos para que me informen a través del medio tecnológico qué hicieron. Bueno, te está diciendo que no le acordaste, en 10 días informa si ya le acordaste. Te está diciendo que vas a sacarla del archivo en 10 días, 15 días, dependiendo del asunto. Dime, ¿ya lo sacaste del archivo y ya empezaste a investigar? Porque es la manera de dar la certeza jurídica al gobernado. Yo creo que esa es la intención del legislador a establecer este recurso innominal. Muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, maestro, comentarios, con gusto. Claro que sí, maestra. Sí tenemos varias preguntas. La primera de ellas dice así: cuando el Ministerio Público aseguró un vehículo sobre el cual realizó diligencias y no lo quiere devolver, aun cuando no hay más diligencias que realizar, el imputado podría impugnar su omisión de devolver el vehículo con el recurso del 258, o bien podría solicitar audiencia para que revise el aseguramiento el juez de control conforme a su facultad del artículo 245 del Código Nacional. Sí, el desaseguramiento del vehículo. Por ejemplo, ya hice todas las investigaciones, todos los actos necesarios sobre este vehículo. Es válido que se solicite la audiencia de omisiones y o negligencias del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya solicitó la devolución, acreditó que es el propietario, es el imputado, acreditó que es el propietario del vehículo. Sobre el vehículo ya no hay otra diligencia que se tenga que hacer.
dependiendo del delito que se trate, por supuesto. Vamos a tener el caso de delitos de tránsito, que ya el vehículo no se necesita para ninguna otra diligencia, porque recuerden ustedes que si hay, donde hay diversos delitos conexos, donde hay desgloses, no es posible devolver los vehículos porque todavía requieren de investigación, o son dos personas o tres las involucradas, pero solamente por una persona es la que ya se resolvió el asunto, pero hay otras dos pendientes, tampoco va a ser posible. Sí, lo ideal es solicitar audiencia de omisiones del Ministerio Público para solicitar al juez de control que ese acuerdo técnicamente que le dice, no te lo devuelvo porque no está dentro de los supuestos, porque está asegurado, porque es por el delito de que se trata. La razón es que válidamente puede acudir ante el juez de control. Hay un recurso interno de las resoluciones del Ministerio Público. Sin embargo, se previene que precisamente pueda acudir al juez de control y fincar la materia del agravio en esa omisión de no devolver. No le está solicitando que lo desasegure, sino que está solicitando la devolución porque ya no hay diligencias que practicar sobre ese bien. Y yo sí he ordenado la devolución a imputados de vehículos cuando ya involucrados en tránsito de vehículos, cuando ya no tienen ninguna diligencia, porque esa es una omisión del Ministerio Público, porque en términos del octavo constitucional está pidiendo y no le está respondiendo, no le está resolviendo lo que procede. Entonces el juez analiza la petición, incluso dice la autoridad federal, puedes revocar ese acuerdo y decirle al Ministerio Público, analízalo. Y funda y motiva, porque estamos hablando que no está fundado y motivado, porque dice que a lo mejor todavía falta tal o cual diligencia y el asesor y el defensor y el imputado dicen, ya están todas las diligencias, ya el vehículo no se requiere para nada. Es más, está ahí afuera de la alcaldía y entonces al rato cuando quieras devolvérmelo ya nada más van a estar las dos llantas porque como está en la calle, pues se están llevando, que es muy recurrente, se están llevando los autopartes. Entonces, sí son omisiones, sí es ante el juez, considero que no es desaseguramiento porque no entra dentro de esa figura, porque esta es una omisión. Le están solicitando, ya no necesitas el vehículo, ya devuélvelo a quien acredite su pertenencia. Sí, muchas gracias, maestra. Dos preguntas más relacionadas con esta misma. Nos dice Alex Ramírez, ¿el agravio se presenta en la petición por escrito o se hace valer en la audiencia de impugnación? Ustedes pueden optar por la mejor manera, que si quieren ponerlo por escrito está bien, pero recuerden, el sistema de justicia en la actualidad es oral. Todo lo que se vierte en audiencia es lo que el juzgador resolverá. Aunque ustedes lo presenten por escrito, digo, es válido para que el juzgador o la unidad de gestión, porque aquí es la unidad de gestión, analiza y dice, sí, sí somos competentes, esta unidad son de las competentes por el delito, porque también no son todos los delitos, como los delitos ya judicializados, las unidades de gestión aquí en la Ciudad de México, de acuerdo a lo establecido por el Consejo de la Judicatura, bueno, tiene determinación por cargas de trabajo. Entonces, no todas las unidades analizan todos los delitos o todas las omisiones o determinaciones de todas las carpetas, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, muchas veces eso nada más es la guía para que la unidad de gestión le dé entrada, porque si no trae datos, luego lo que se hace es dar vista al Ministerio Público con esa carpeta y se le solicitan informes y eso va deteniendo el trámite. Entonces, lo más saludable es que el que solicita la audiencia dé toda la información necesaria, pero técnicamente lo que el juzgador va a atender es lo que diga en audiencia. Es más, el juzgador ni siquiera ve esa promoción, porque recuerden ustedes que esto ingresa por la unidad y quien atiende es el juez de trámite aquí en la Ciudad de México. El juzgador en audiencia únicamente resuelve y así también hay criterios con lo que se arroja en audiencia, no con lo que ustedes puedan promover. Tienen que formular su agravio de manera
oral ante el juez a través del principio de inmediación, por supuesto. Maestra, tomando otra vez el tema de el aseguramiento del vehículo que está en la calle, que el Ministerio Público no lo ha devuelto y que le empiezan a robar partes, nos pregunta Sandy que quién es la autoridad responsable de esos robos, de esos daños al vehículo. Bueno, técnicamente, ¿a quién está o quién es el responsable? Pues es el Ministerio Público. Llega mucho robo de autopartes, porque se están robando las autopartes, alguien ve y el vehículo es de los que están ahí puestos a disposición, ¿eh? Y entonces el Ministerio Público, yo eso sí reconozco que no sé si hay algún procedimiento ante la Fiscalía, y eso es muy buena inquietud, sí, para que pudiera en todo caso hacerse responsable del vehículo. Yo no lo creo, pero sí sé que llegan muchos robos de autopartes de los vehículos estacionados, porque pues puede ser para evitarse algún reclamo por parte de el dueño, porque técnicamente el vehículo está a disposición de una autoridad y hay un inventario. Recuerden ustedes que cuando se pone a disposición está el inventario. Yo creo que es válido ante la propia fiscalía, pues hacer valer que no está completo el inventario y que si tú te aseguraste este vehículo con 10 objetos, suponiendo, y me está regresando ese vehículo con 2 espejos únicamente o las 2 llantas, yo creo que válidamente se puede hacer el reclamo ante la fiscalía porque son los responsables. Ante ellos está puesto a disposición. Lamentablemente, hay ahí una situación de también falta de logística, de tener un lugar para almacenar todos estos vehículos. O es muy dado que dicen, y si se lo lleva el Ministerio Público, olvídate, le van a robar piezas. Pues uno pasa ahí las alcaldías, vamos, no vamos tan lejos, en la Cuauhtémoc, ahí están afuera los vehículos expuestos totalmente. He visto últimamente que hay algunos emplayados, pero finalmente, pues ahí se quedan los vehículos. ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo aseguró? La fiscalía debe ser. Gracias, maestro. Nos dice Isabel Romero que ella es víctima dentro de una carpeta de investigación, que promovió amparo porque el Ministerio Público tenía 3 meses sin contestar una solicitud de aseguramiento de cuentas bancarias. Sin embargo, le negaron el amparo, bajo el argumento que no agotó el principio de definitividad. Nos preguntan si el juez de amparo resolvió de forma correcta. Bueno, en este sentido, como es víctima, los criterios de las autoridades federales en muchas ocasiones están diferentes de unos órganos con otros. Entonces, hay tesis muy específicas que dicen, por ejemplo, en este caso, donde no es una determinación, es una omisión del Ministerio Público, no se tiene que agotar este principio de definitividad, pero no podría decirle si está bien o no. Mi criterio es de que hay que analizar el fondo de esa resolución, si verdaderamente es violatoria a derechos fundamentales y si no, es que puede solicitarse la atención del juez de control a través de este recurso. O sea, no es que haya perdido el derecho en base precisamente a que haber promovido el amparo. Considero que sí se debió de solicitar el control judicial primero ante el juez, antes de hacer el amparo. Eso sí lo estimo. Que el juzgador de amparo determinó que como no promovió el recurso es por lo que le negó, bueno, yo creo que eso ya es en base a criterio, porque las omisiones, las negligencias pueden irse directamente al amparo, sí, también hay criterios, sí, ¿por qué? Porque no están contenidas en el 258 y si nos vamos expresamente a la exacta aplicación de la ley. Entonces, pues bueno, partiendo de este parámetro, eso de cuentas bancarias, aquí la situación es de que las cuentas bancarias en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores requieren control judicial. Y entonces lo que hay que solicitar al Ministerio Público es que solicite la audiencia de control judicial para la autorización. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores no
envía información de cuentas si no tiene una autorización de juez de control. Lo mismo el IFE. Y en el IFE está en la ley reglamentaria que solo con autorización de juez mandará dato personal relación a la credencial del lector. Entonces, lejos de decirle al Ministerio Público, solicita la información, tiene que solicitar la audiencia para que le autoricen y requerir la información a la Comisión Bancaria. Gracias, maestra. Hay más preguntas, pero por respeto a su tiempo los voy a resumir muy brevemente. Aun cuando el artículo 258 no refiere al defensor, ¿es posible que pueda solicitar audiencia para impugnar un archivo temporal del Ministerio Público? Lo que decíamos hace un momento, sí, efectivamente, el 258 solo dice que la víctima, pero atendiendo al principio de igualdad que ya se ha mencionado, el 10 del Código Nacional, el imputado también tendría derecho. Si ese archivo le causa perjuicio porque considera que no debe ser archivo, porque el archivo indica que la línea de investigación está latente. Todavía falta que se perfeccione, pero está latente. Entonces dice el imputado o el investigado, no es un archivo, es un nuevo ejercicio. Es un nuevo ejercicio porque no hay línea de investigación. Sí han llegado, sí llegan. Y de los imputados, y dicen, quiero control judicial porque el archivo me perjudica. Oye, pero el 258 dice que solamente es para las víctimas. Ahí sí se puede ir al amparo directamente. ¿Por qué? Porque incluso hay criterio que dice que como ese 258 dice víctima, el imputado no estaría técnicamente obligado a agotar el principio de definitividad, porque el 258 no le previene acción para el imputado y es procedente el amparo, la vía para solicitar la protección federal a virtud de esta cuestión particular de que no se le quiere este archivo, de que en todo caso, de ahí partiendo ahora de que el imputado quiere que se analice y que este archivo le causa perjuicio, puede acudir al control judicial y sí se admiten, ¿eh? Yo he atendido, así en ese punto, he atendido archivos porque dice el imputado que no es archivo, que debe ser un ejercicio. Claro, que acrediten sus agravios, los motiven y entonces el juzgador ya valorará si efectivamente hay elementos para que regrese la investigación y que revoque el archivo y le diga al Ministerio Público que analice y que de acuerdo a su investidura resuelva lo que corresponda con lo que se haya arrojado en la audiencia, por supuesto. No más, maestra. Nos dice el licenciado Adrián Salazar que ha vivido que fiscalías sin competencia investigan delitos escudándose en el artículo 21 constitucional. Por ejemplo, la Fiscalía de Asuntos Electorales asume la investigación de un homicidio. Cuando pedimos que decline competencia es omisa y no lo hace. ¿Cuál es su opinión? ¿El 258 alcanza a cubrir este tipo de omisiones? Sí, definitivamente, todas las omisiones, todas que impliquen la paralización de la investigación pueden ser recurridas a través de este recurso innominado, porque esa es la intención de la extensión que ha realizado la autoridad federal a través de los diversos criterios en materia de 258. Que toda determinación, acto, acuerdo, conducta del Ministerio Público que implique paralizar la investigación y si esta investigación no va a surtir los efectos deseados porque no es la fiscalía especializada, tiene que motivar por qué la está atendiendo, porque pues en todo caso esta es y yo lejos de decir una omisión puede ser una negligencia. Entonces, evidentemente, puede ser motivo de control judicial a través del recurso. Muy bien. Última, maestra, nos comenta el licenciado Manuel Esparza que solicitó una medida cautelar a través de su asesor jurídico. El Ministerio Público la negó, solicitó audiencia y nos comenta que el juez dijo que como no estaba la petición de la asesoría jurídica dentro de los 4 supuestos de 258 del Código Nacional, no era posible que se resolviera a través de esa solicitud. Bien, aquí hay una situación, medida cautelar. La medida cautelar
es una medida de tracto procesal. Entonces, el Ministerio Público no hay medidas cautelares. El Ministerio Público puede haber providencias precautorias, pero puede haber medidas de protección, pero no medidas cautelares. Las medidas cautelares, si bien en las medidas de protección refiere la ley, se pueden cambiar por medidas cautelares. La medida cautelar, hacer una herramienta de tracto procesal, solo se va a implementar cuando el Ministerio Público haya formulado imputación y se haya vinculado a proceso o se haya acogido al plazo constitucional. Hasta ese momento se puede atender una medida cautelar. En sede ministerial no hay medidas cautelares, evidentemente. Entonces no es una medida, es una providencia o una medida de protección. Si el Ministerio Público no la quiere atender porque por alguna razón y el juez no le atiende porque refiere que no está dentro del 258, hay en el número de criterios que dicen que el juzgador de control tiene la obligación de atender, siempre y cuando esta petición implique paralización de la investigación. Yo creo que en ese punto radica el por qué no se la atendieron, por esa situación particular, porque no está siendo omiso posiblemente en una solicitud, pero si es medida cautelar no es la vía y no hay materia para imponerlas en sede ministerial porque esas son cuando ya está judicializado el proceso. Y cuando se trata de medida de protección, una negativa de medida de protección. Sí, es control judicial. Para mí esas de medidas de protección son en términos de las omisiones o negligencias del Ministerio Público y se tiene que generar control judicial. Y si no, se puede ir al amparo, es porque no tiene que atender, y mire, no quiero adelantar, pero creo que el amparo surtirá efectos. Lo retrata y le ordena al juez que la atienda. Dígamelo, si no, si hay muchos asuntos que uno ha visto de ese naturales. Maestra, pues muchas gracias. Ya le robamos 10 minutos más de su tiempo. Le agradecemos infinitamente Encantada. que comparta pues toda su experiencia, ¿no? Que ese es el oro molido que todos los litigantes y asesores jurídicos requerimos para hacer mejor nuestro trabajo. Y pues compañeros, gracias por estar aquí con nosotros. Los esperamos el próximo jueves con otra conferencia operativa. También les recordamos que vamos a tener un taller de simulación de audiencias. Pueden ahí observar los datos dentro de nuestra página de Facebook del Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Y maestra, nuevamente agradeciéndole infinitamente su tiempo y sus conocimientos. No, al contrario, agradezco la invitación y pues para mí la oportunidad de retroalimentar el conocimiento es lo que realmente importa. Estas preguntas y su atención, pues para mí son muy valiosas porque finalmente eso sigue coadyuvando a mi formación profesional como profesional del derecho, pero también como servidora pública y bueno, enalteciendo siempre el nombre del Poder Judicial y por supuesto de mi función como juzgadora. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, espero que no sea la última vez que podamos compartir esta experiencia, que podamos compartir estas ideas. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, maestra. Esta es su casa. Compañeros, un gusto saludarlos. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.